Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema llamado calorimetría, ¿sí? Es un tema muy interesante, está relacionado con todo lo que tiene que ver con el calor. Vamos a pasar a la primer filmina. Yo voy a ir leyendo y luego de ir leyendo eh, las ideas principales de estas cosas que vamos a ver, se las voy a ir explicando simultáneamente. Bueno, la definición de calor, el calor es energía en movimiento que pasa de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Con lo cual, para que exista el calor, tiene que haber dos cuerpos en donde hay una energía que se mueve de uno al otro, ¿sí? Las unidades más usuales son, dentro del sistema técnico, kilográmetro, el MKS Joule, el sistema CGS Ergio. Dentro de las más utilizadas también están caloría, kilocaloría, y se la suele nombrar como BTU, British Thermal Unit, ¿sí? La otra medida es unidad de medida británica. Vamos a seguir. El concepto siguiente es lo que se conoce como caloría o calor específico. Yo siempre utilizo estas dos palabras para hablar de este tema, ¿sí? Calor específico. La definición es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5, o sea, 1 grado centígrado, ¿sí? Y todo a la presión de una atmósfera. El calor específico no es solo para el agua, es para los distintos materiales. Entonces, ¿cómo se calcula el calor específico? Bueno, primero hay que calcular. Hay que tener la variación de calor, la masa del cuerpo y la diferencia de temperaturas. Por medio de unos ensayos se determina lo que sería el calor específico en un cuerpo determinado. Si yo cuento con estos tres datos que les mencioné recién, puedo calcular el calor específico. Bueno, ahora vamos a hablar del calor ganado o perdido, ¿sí? El calor ganado o perdido está dado por la masa de un cuerpo, su calor específico y siempre y cuando su fase no haya cambiado durante una variación de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos calcular el calor ganado o perdido en un sistema. Ahora dentro de un ratito vamos a hablar de lo que es un sistema. Mientras esté dentro de la misma fase. Conocemos que tenemos fase sólida, líquida y gaseosa. Mientras esté dentro de esa fase, yo puedo calcular el calor ganado o perdido. ¿Por qué? Porque para cambiar de fase se necesita un calor extra. Por ejemplo, un cubito para pasar a ser agua necesita lo que sería un calor muy particular que se llama calor de fusión para poder llevar y cambiar del estado sólido al líquido. Ahora, mientras yo esté dentro del estado líquido puedo tener distintas temperaturas. El coeficiente C sub E va a ser el que corresponda al material que estamos utilizando y M va a ser la masa o la cantidad de, por ejemplo, agua, ¿sí? Que tengamos. Bueno, sigamos. Recuerdo que delta Q se le llama a variación de calor y delta T variación de temperatura, por las dudas. Vamos a hablar de la primera ley de termodinámica. Lo voy a leer y después vamos a ir explicando paso a paso qué es cada cosa. Esta establece la ley de conservación de la energía. Es decir, establece que si una cantidad de energía térmica, delta Q, fluye dentro de un sistema, entonces esta debe aparecer como un incremento de la energía interna y o como un trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores, representada por la siguiente ecuación. O sea que la variación de calor, ¿sí?, va a ser igual a delta U, que sería la variación de energía interna, más delta W, que
se hace referencia a un trabajo. El trabajo al cual se refiere es un trabajo de expansión, ¿sí? Ahí vamos a ver de qué se trata cada cosa. La energía térmica es lo que veníamos hablando hoy, que conocemos como calor, que es la energía que fluye de un cuerpo a otro debido a la diferencia de sus temperaturas. El calor siempre fluye del cuerpo más caliente al más frío. Dos objetos que están en equilibrio térmico, es decir, cuando no hay transferencia neta de calor de uno a otro, tienen la misma temperatura. ¿Qué es la energía interna? Llamada delta U. Cada vez que nombramos delta estamos hablando de una variación, ¿sí? Una diferencia. Bueno, es la energía total contenida del sistema, es la suma de las energías cinética, potencial, química, eléctrica, nuclear y todas las otras formas de energías que poseen los átomos y moléculas del sistema, ¿sí? O sea que es una energía propia del elemento, digamos, el que estamos hablando en cuestión, de que está compuesto el sistema. Luego tenemos el trabajo efectuado por un sistema, delta W, que algo les dije hace unos minutos. El mismo es positivo si el sistema pierde energía al realizarlo y por ello la cede a sus alrededores. Cuando los alrededores efectúan trabajos sobre el sistema, recibe energía. Entonces es negativa en este caso. En una pequeña expansión de volumen, delta sub B, un fluido a presión constante efectúa un trabajo según la siguiente expresión. Delta W, que es el trabajo, va a estar dado por la presión y multiplicado por la diferencia de volumen. Esto nada más ni nada menos que nos va a dar el trabajo. Ahora, ¿en qué unidades nos da el trabajo? Y lo mismo que nos da la energía interna es lo mismo que nos da la energía térmica, que es la que venimos hablando hasta hace un rato. Por ejemplo, calorías, kilocalorías, joule, etc. ¿Qué es un sistema termodinámico? El sistema viene a ser la regla de elementos que están conectados entre sí y a su vez conservan interacciones. En cuanto a la parte termodinámica, también se desempeña en investigar los vínculos que determinan el calor con los demás modos de la energía. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un sistema, ¿sí? Y consta de varias cosas. Por ejemplo, tenemos un horno, tenemos una caldera con agua y agua en distintos estadios, ¿sí? Acá entra el agua líquida, toma temperatura, se forma vapor, entra a este recinto. Cuando entra la cantidad de vapor suficiente, este se expande y se mueve la rueda. Esta es la máquina de vapor. Cuando sale por este otro circuito, el vapor entra a lo que se llama condensador, donde el vapor se vuelve a convertir en líquido y vuelve a entrar a la caldera. Este sería todo un sistema que está formado por varias cosas. Vamos a ver qué más podemos decir de qué es un sistema. Clases de sistemas termodinámicos. El sistema termodinámico se puede clasificar en aislado. En este sistema no se encuentra intercambio de materia ni de energía con el entorno. En efecto, se atina un equilibrio termodinámico. Un ejemplo claro es un gas atrapado en un contenedor de paneles muy resistentes con un grosor formidable. De esta manera, el grado de intercambio de energía caliente no se hace demostrativo y menos puede causar una compensación de energía en forma de trabajo. El sistema aislado lo podemos comparar con un termo, ¿sí? Que tenemos toda la aislación y bueno, está bien cerrado y podemos mantener un líquido aislado del exterior gracias a que tiene bastante protección térmica en sus paredes. El sistema cerrado, este sistema sí
puede ejecutar un intercambio de energía en relación al entorno, pero no en correlación con la materia. En general, se puede observar muchos ejemplos de la cotidianidad, tal como es el caso de una lata de conserva. Por tal motivo, sus paredes no son tan fuertes y severas como el sistema aislado. Esto puede ser, por ejemplo, una latita de cerveza que la ponemos en la heladera, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a recibir un intercambio de energía desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Que está líquido. O sea, es cerrado, pero no es totalmente aislado como el anterior. ¿Qué es un sistema abierto? La mayor parte de los sistemas termodinámicos se encuentran en esta categoría. Un sencillo ejemplo se determina con un automóvil. Por el solo hecho de trasladar el intercambio de materia con el exterior, esto sucede las veces que una persona se sienta en su interior. Llena el tanque de combustible o por la difusión de los gases mediante el tubo de escape. Y un sistema abierto más claro es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una olla con agua en la cocina. Al aumentar la temperatura, el agua se evapora. O sea que el sistema que está compuesto por el agua, la olla y la temperatura, al no tener una tapa, esta se va. Entonces ahí es donde tenemos lo que se llamaría un sistema abierto. Luego tenemos que hablar de procesos termodinámicos. Tenemos proceso isobárico. Es un proceso que se realiza a presión constante, ¿sí? Después tenemos el proceso isocórico, que es un proceso que se realiza a volumen constante. Entonces, si el volumen es constante, quiere decir que no hay variación de volumen, no hay delta V, no hay un volumen inicial ni un volumen final, con lo cual delta V es cero, por lo tanto, el trabajo, delta W, es igual a cero. Después tenemos el proceso isotérmico. Es un proceso que se realiza a temperatura constante. Y hay uno más que se llama proceso diabático. Es aquel en el cual no se transfiere calor hacia o desde el sistema. Para este caso, delta Q es igual a cero. ¿Sí? Ese es medio complicadito de que se entienda, pero sería como que yo tengo un termo y no hay variación de calor en su interior porque está totalmente aislado. Entonces ahí estaría, por ejemplo, en un proceso diabático. Tomémoslo como algo ideal, ¿sí? Algo que de repente cuesta lograr digamos, ese grado de aislación. Nosotros sabemos en la vida real que si colocamos agua en un termo, después de un determinado tiempo la temperatura baja, con lo cual no llegamos a ese ideal, pero estos serían los parámetros, digamos, ideales. Cuando hablamos de proceso isobárico, es un proceso, como dije hoy, que se realiza a presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener por ejemplo, un gas adentro de un recinto que tiene un pistón, ¿sí? Ese pistón, si yo lo dejo suelto y este tiene un determinado peso sobre el gas, mientras yo no lo apriete con una fuerza extra y solo el peso propio, se va a mantener siempre con esa misma presión. Ahora, ese gas, si está dentro de ese recinto y yo lo caliento, ¿sí? Este se va a expandir, pero la presión siempre va a ser la misma porque va a estar el peso propio del pistón. Digámoslo como algo ideal. Proceso isocórico a volumen constante. Ahora, si yo al mismo proceso anterior, en vez de dejarlo suelto al pistón, lo agarro y lo aferro y lo mantengo quieto, por más que yo le aumente la temperatura, el gas va a querer expandirse y no se va a poder expandir porque el volumen se va a mantener constante dentro de ese recinto. Y un proceso isotérmico, bueno, hay que garantizar de que la temperatura sea siempre la misma, ¿sí? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, no sé, un gas o agua y bueno, va a tener que mantenerse a la misma temperatura. Bueno, con esto dimos los
puntos básicos necesarios como para poder ver algunos ejercicios relacionados con la termodinámica y con los procesos térmicos o calorimetría propiamente dicho. Bueno, muchas gracias.